Muy buenos días, mis estimados y amigos míos. Estoy aquí con ustedes en Sábados con Abba, como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, para hablar de temas metafísicos con cierta profundidad. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, algo que para los metafísicos es como una revelación, es una revelación. Precisamente hemos estado hablando de temas relacionados con iluminación. Bueno, pues ahora en este día vengo a traerles una revelación, ¿verdad? ¿Qué es la palabra revelación? Bien, habla de un revelador y habla de una persona que va a recibir esa revelación, ¿verdad? Bueno, pues el idioma hebreo antiguo pues es Cábala. Cábala pues es revelación. ¿De quién? Revelación de Dios hacia el hombre. Es donde Dios, ¿verdad?, se revela ante el hombre para hacerle ver dónde crea, con qué crea, para qué crea, ¿verdad? Entonces estamos por iniciar esta plática de una revelación de ese Padre amoroso, de ese Padre Dios, ¿verdad?, para cada uno de ustedes, de ustedes, de ustedes. Estoy muy contento. Mi nombre es Juan Baldomero Luna Vázquez, para servirles, y me encuentro ahorita, no sé, con una sensación muy especial por esto que voy a hablar, ¿verdad? Porque es algo muy trascendental, algo que pues nos abre los ojos a todos los seres humanos y nos hace ver una realidad que ni siquiera sospechábamos. Como hemos venido hablando durante pues ya cierto tiempo, ¿verdad? A mis espaldas se ve un hombre de luz, un hombre con una serie de luces, ¿verdad?, que tenemos todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ir un poco más atrás. Dice, el templo donde reside el Dios vivo. El templo donde reside el Dios vivo, pues es tu cuerpo. Él dice en Corintios, ¿verdad? En Corintios, 1 Corintios 15, 40, 49, ¿verdad?, que no sabéis que sois el templo donde mora el Dios vivo. Entonces se nos está diciendo que el templo donde Él mora es tu cuerpo físico, ¿verdad? Y estas son, vamos a decir, las tres columnas que soportan a lo que es el cuerpo físico. Pero antes de eso quiero mencionar, dice, la Cábala es aproximándose a Dios directamente, es contemplar al divino trono o carro, que consiste en las 10 nombres de yo soy el que soy y las 22 letras del alfabeto hebreo, o sea, el verbo de Dios en pleno acto creativo, constituyen las 32 caminos del reino de Dios. Entonces, aquí tenemos ahora sí la definición de lo que es Cábala. Cábala es donde nos muestra a Dios cómo Él ejecuta esa creación, donde la hace y con qué la hace, ¿verdad? Dice que son 10 sefirots, ¿verdad?, y 22 arcanos del tarot. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Nos está indicando de que ese templo, que es tu cuerpo físico, ¿verdad?, está sostenido por 10 sefirots o 10 torbellinos de energía, ¿verdad?, como se ve en la figura, la parte trasera mía. Entonces ahí tenemos que en la cabeza tenemos la corona, sabiduría, inteligencia, ciencia, misericordia, lo que es rigor, belleza, y luego en la cadera derecha tenemos victoria, y luego en la cadera izquierda tenemos gloria, y luego en el sexo tenemos el fundamento, y en los pies tenemos el reino. Esos serían los 10 séfiros o las 10 energías con las cuales constituye al hombre. Pero esos séfiros o esas energías son de Papá Dios directamente.
Él las está proporcionando, ¿verdad? Por eso vamos a ver la segunda figura, por favor, que es donde tenemos, ahora sí tenemos lo que es el templo de lo que es el cuerpo físico, ¿verdad? Con 3 columnas, una roja, una azul y en medio una amarilla. Entonces ahí tenemos la figura donde nos está mostrando ese templo con esas 3 columnas, ¿verdad? Dice, estas son las 3 columnas que sostienen el templo donde mora el Dios vivo, templo que él mismo construyó para sí mismo. Y esa es la clave, ¿verdad? Él mismo construye con sus propias herramientas, vamos a decir, si puede llamársele herramientas a sus energías, ¿verdad? En sí mismo, con sí mismo, para sí mismo. Está creando todo ese Dios dentro de él, con él, por él y para él. Entonces, aquí nos muestra cómo estábamos constituidos, ¿verdad? Con esas 3 columnas. El lado derecho es azul, el lado izquierdo es rojo y en el centro es amarillo, ¿verdad? Entonces, como se nos mostró que tenemos un cuerpo físico material, también tenemos unos cuerpos espirituales, ¿verdad? Que es lo que menciona aquí los sefirot. Los sefirot serían esas energías, ¿verdad? Que van proporcionándonos pues un sostén, una estructura para podernos mantenernos erguidos, ¿verdad? Y voy a leer entonces, así como para tener una idea más completa, ¿verdad? De lo que estoy tratando de explicar. Dice, el Dios supremo, sin origen, indescriptible, evanescente y sin nombre, y de él sin nombre, emanó de sí su propia energía en todos los niveles posibles de vibración. Entonces ahí nos está diciendo que de él surge una serie de vibraciones, ¿verdad? Esas vibraciones son como torbellinos o vórtices de energía, ¿verdad? Que se llaman serpientes llameantes o serpientes, vamos a decir, en rotación. Entonces son los sefirots. Y luego dice, esta emanación se expresa en 10 áreas principales que son como representaciones de su manifestación, cuyo nombre es la expresión de su función. Entonces nos está diciendo que cada sefirot tiene una función determinada, ¿verdad? Como ahorita les mencionaba, en lo que es la mollera está la corona, ¿verdad? En el ojo derecho está la sabiduría, en el ojo izquierdo está la inteligencia, en la garganta está la ciencia, en el hombro derecho está la misericordia, en el hombro izquierdo está el rigor, en el corazón está la belleza, en la cadera derecha está victoria y en la cadera izquierda está gloria, y en lo que es el sexo es el fundamento y en los pies está el reino. Esas son las 10 sefirot o las 10 funciones de expresión. Dice, el hijo arquetípico de Dios no es otro que el mismo hombre que se manifiesta en el Cristo cósmico o conciencia cósmica. Ver el Salmo 8. Entonces ahí, como les decía en pláticas anteriores, el Salmo 8 explica muy bien a quién se está refiriendo Dios para el hombre. Nos dice que es el hombre mortal para que lo tengas presente, el hijo del hombre terrestre para que cuides de él. Los has hecho un poco menor que los ángeles y has puesto todas las obras de tus manos debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque ese hombre es el Hijo de Dios. Y luego dice, esta es la enseñanza de los atributos de lo divino, de la naturaleza del universo y de las características, origen y destino de Adán, palabra que significa hombre y su expresión física es esta. Bueno, como estamos viendo ese monito con sus columnas, ¿verdad? Pues es ese cuerpo físico, ¿verdad? Donde mora ese Dios. Dice, el ser de luz hace un gesto con su mano derecha, la mano de emitir, la mano de crear, y aparecen 3 luces del lado izquierdo que se transforman en 3 esferas que se alinean verticalmente, generando una columna. Igualmente ocurre con las 3 luces que aparecen del lado derecho, que se alinean en otra columna paralela a la primera, y en la parte media de las columnas se genera otra columna que es la que equilibra a las otras 2. En la parte superior de esta columna está una esfera de la cual surgen un torrente de luz que llena en forma de zigzag a las demás columnas, a la de la derecha y a la de la izquierda. En esta columna central, el torrente de energía se condensa en 4 esferas. Ver árbol de la vida. ¿Y por qué le llaman árbol de la vida? ¿Verdad? Porque tenemos precisamente esas 2 opciones, ¿verdad?
tenemos al lado derecho el árbol de la vida, que es la columna celeste, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que tenemos al lado izquierdo, que es rojo, ¿verdad? Entonces, y en el centro tenemos 4 energías, que serían la corona, ciencia, belleza, fundamento y el reino, ¿verdad? Tenemos 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo y 4 en el centro, porque la de la garganta pues es etéreo y no cuenta, ¿verdad? Vamos a continuar con esto y nos dice, entonces escucha una voz que dice, observa y sobre todo siente. Fíjense que la clave de esto no es comprobarlo físicamente, sino sentirlo en tu corazón. Por eso en los metafísicos de la escuela de meditación ABA, ¿verdad?, les pedimos que sientan, más que comprobar, más que ver, sientan, ¿verdad? Dice, observa y sobre todo siente. Este es el mapa de la realidad, de toda la realidad, uno de los 2 árboles prohibidos del origen de la creación. Uno fue el de la vida y el otro el del conocimiento del bien y del mal. Adán, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, se volvió como Dios. Entonces ahí está una clave muy importante. Él, al tomar de ese árbol, empezó a tener unos conocimientos, ¿verdad?, como externos, vamos a decir, a nosotros, y entonces empezó a adquirir una sabiduría. Por eso cuando también mencioné en la plática anterior, ¿verdad?, que esa serpiente les da la información para que evolucionen. Entonces, ¿qué pasa con esa información? Bueno, esa información les sirve para ir creándose una personalidad, una conciencia, ¿verdad? Dice, y entonces fue expulsado del Edén, y entonces Dios Abba puso un querubín, ¿verdad?, que custodia el árbol de la vida, para que Adán no pudiera llegar a él hasta que descubra quién es y qué es el mismo. Entonces esa es la función de ese querubín, ¿verdad? No permitirnos la entrada a la parte superior mientras no sepamos quiénes somos. Y en este caso, ahorita, en este momento, pues estoy dando una información para que sepas quién eres, ¿verdad? Quién eres, por qué estás aquí y para qué estás aquí, ¿verdad? Y entonces dice, en este momento el árbol y el ser de luz se sobreponen, y entonces el triángulo superior del árbol define la cabeza, el cerebro derecho e izquierdo y la cúspide craneal, que es la corona, la sabiduría y la inteligencia. Y luego nos dice, el rectángulo central se sitúa entre los hombros y las caderas, y la esfera central se halla localizada en el corazón, y la inferior en el sexo, y la última en los pies. Entonces, acá son 3 y aquí son 4, ¿verdad? Misericordia, rigor, belleza, cadera derecha, victoria, cadera izquierda, gloria. Ese es un rectángulo, y en el centro está el corazón, que es la belleza, ¿verdad? Dice, la voz se escucha de nuevo y dice, este es el mapa del universo, este es el árbol de la vida, este es Adán, el querubín, es el propio Adán que custodia la vida, el querubín en todas las formas de expresión del universo que Adán ha integrado o ha de integrar en sí mismo. Y entonces ese es el darnos cuenta cómo estamos estructurados, con qué estamos estructurados, ¿verdad? Pues estamos estructurados con energías de Papá Dios, estamos directamente, vamos a decir, sustentados por esas energías. Y estoy hablando y ustedes me están oyendo, estamos platicando por esas energías. Cada uno de nosotros tiene esas energías en su cuerpo físico, ¿verdad? Y es lo que nos hace ser lo que somos realmente. Y luego nos dice, el querubín en la forma del universo, ¿verdad? El que impide el Adán verse a sí mismo. Eso es todo, ¿verdad? Es como una especie de velo o de velos que tenemos, ¿verdad?, que no nos permite ver más allá. ¿Por qué? Porque la mente es la que nos hace creer, ¿verdad?, un mundo ilusorio o una situación ilusoria, y no nos permite ver atrás de esa ilusión, ¿verdad? Pongo un ejemplo, cuando uno va a sacar copias, lleva su original, ¿verdad?, y le dice al muchacho, sácame 100 copias, ¿verdad? Pero el muchacho, pues al fin del trabajo y todo, ¿verdad?, por la apuración, pues mete el original entre las copias, ¿verdad? Y entonces son copias tan perfectas que no puedes ver el original.
Entonces buscas el original y no lo encuentras porque todas las copias son muy similares, muy parecidas. Bueno, pues aquí también tenemos un velo, ¿verdad?, que no nos permite ver el original, ¿verdad? Estamos ahí atorados, ¿verdad?, por ese velo, pero precisamente para eso es la cábala, para que se revele lo que es la realidad y que ese velo se quite, se ha quitado, ¿verdad? Por eso, vamos a decir, hay un velo que empieza en lo que es la garganta, ¿verdad? Es un velo del abismo, y en el corazón tenemos un velo del templo. El velo del templo pues es precisamente para quitar esa dualidad que tenemos, ¿verdad? Que decimos el mundo externo, el mundo interno, que realmente es uno solo, no son dos, ¿verdad? Dice, la voz se escucha de nuevo y dice, efectivamente, observa que los rostros del querubín se funden unos en otros, dando forma a otro bien conocido, y que acaso desde el principio se intuye, el suyo, el mío, el nuestro. O sea que ahí vamos a ver el rostro de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a decir, ese templo donde mora Dios, pues eres tú y tú, ¿verdad? Y vamos a ver con caras diferentes a ese Dios, ¿verdad? Y cada cara pues es una expresión o una faceta de Dios. La llama de la espada que recorre a todas las columnas se desprende y se eleva hasta el corazón de la esfera, cuyo centro está en todas partes y que no tiene límite, y la voz nos dice, el ser de luz, el árbol, Adán, el querubín, el guardián del paraíso y tú, no pueden ser otra cosa que el mismo y lo mismo. En lo profundo de tu corazón siempre lo has sabido, pero aún sabes algo más, mucho más grandioso, que no te atreves a contemplar ni de chiste. Si tú aceptas las cosas, son como son, pero si no aceptas las cosas, son como son, pues en el principio, en cada principio, fue y será el sonido, la palabra, el verbo. Y es cierto, en el principio, pues la palabra fue y la palabra es. Entonces, aquí tenemos ahora sí un complemento, tenemos todo el equipo, ¿verdad?, para poder estar aquí presentes. Pero ese equipo es de Dios, ese equipo está hecho con la esencia, presencia y potencia de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué necesitamos para crear? Bueno, el verbo. Y entonces en este caso tenemos esa estructura, vamos a decir, de Sefirot, ¿verdad? Y tenemos el poder del verbo. Entonces ahora sí estamos completos, ¿verdad? Entonces vamos a ver la siguiente figura, por favor. Aquí tenemos, como se puede apreciar, ¿verdad?, tenemos una estructura donde aparece una serie de traves, ¿verdad?, como vigas, y esas traves y esas vigas pues vienen a ser la parte fundamental de la cábala. La parte fundamental de la cábala, o sea, la base de toda esa estructura, es el tarot. ¿Y qué es el tarot? Pues el tarot es una Biblia más antigua que la Biblia que utilizamos nosotros hoy en día, ¿verdad? Precisamente Moisés, que era un príncipe egipcio, ¿verdad?, y en aquel tiempo, pues lo que era la realeza, se le daba toda la información, ¿verdad?, que no se le daba a cualquiera. Entonces Moisés tenía el conocimiento del tarot, que era vamos a decir, un libro, ¿verdad?, de sabiduría eterno. Entonces él de ahí, de ese tarot, saca lo que es la Biblia que tenemos ahorita, Génesis y todo eso, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver una estructura de luz, de colores. Bueno, esa estructura, ¿verdad?, está, vamos a decir, representada por el tarot. Son 22 arcanos mayores, ¿verdad? Entonces esos 22 arcanos mayores son para que tú entiendas y comprendas toda esta información que te da Papá Dios. No es para echar la buenaventura, ¿verdad? En la escuela de meditación ABA ofrecemos el curso de tarot, pero como un medio de crecimiento, como un medio de iluminación, como un medio de trascendencia. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo paso a paso cómo Papá Dios de la nada empieza a crear hasta tener una estructura completamente terminada.
y esa estructura completamente terminada se llama tú y tú, ¿verdad? Y ahí podemos ver que cada trave, ¿verdad?, corresponde con un arcano, y ese arcano nos está dando una información, ¿verdad?, necesaria para entender y comprender esa estructura. O sea, no nada más son los céfiros, o sea, corona, sabiduría, inteligencia, ciencia, misericordia, rigor, fortaleza, belleza, victoria, gloria, fundamento y reino. También nos da la estructura interna, es el mago, ¿verdad?, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el jerarca, y así hasta completar los 22 arcanos en toda esa estructura de luz. ¿Por qué? Porque es pura luz, ¿verdad? Y cada arcano te da una información, ¿verdad?, que vas a poder entender y comprender el por qué está colocado allí y por qué Papá Dios pone esa estructura. Si no fuera por esa estructura, pues seríamos como una especie de babosa, ¿verdad? No tendríamos ningún sostén físico, y pues es un sostén precisamente, como cuando hacen un edificio, ¿verdad?, y hacen la estructura de puras vigas y puras traves de acero. Bueno, pues aquí es una serie de estructuras y vigas, ¿verdad?, que proporcionan, vamos a decir, ese soporte. Pero eso es cada arcano. Vuelvo a insistir, cada arcano, ¿verdad?, te está dando una información para tu crecimiento espiritual, para tu desarrollo espiritual, para tu trascendencia, no para echar la buenaventura. Eso es algo equivocado, algo que hemos utilizado de una manera incorrecta. No, úsalo para crecer, ¿verdad? Por ejemplo, el arcano cero, ¿qué nos está diciendo el arcano cero? El arcano cero pues no tiene valor, se supone, y sin embargo es el que hace que cualquier cifra, cualquier cantidad la puede elevar al infinito, ¿verdad?, o la puede reducir al infinito. Por ejemplo, 1, le agrego un 0, ya vale 10, le agrego 2 ceros, vale 100, y así se va creciendo, ¿verdad? O al revés, si yo tengo punto 1 y luego le pongo un 0, 1, reduce, y le pongo punto 001, va reduciendo más y más hasta el infinito. Entonces, el arcano cero nos está refiriendo a ese Dios, ¿verdad? Ese Dios que es omnipotente, omnisapiente y omniabarcante. Entonces, no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene medida, no tiene dimensión, no tiene nada. Entonces, es la nada, es el cero. Y luego viene el arcano 1, que es el mago creador, que nos está indicando que es ese Padre que va a crear, va a iniciar la creación, ¿verdad? ¿En dónde? Pues en el mismo Dios, ¿verdad? Y luego viene la sacerdotisa, que es el verbo, es la palabra santa, el Cristo cósmico, ¿verdad?, con el cual se crea todo. Por eso en San Juan dice, la palabra era, y en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y todas las cosas fueron hechas por ella. O sea, esa palabra es la que crea todo, ¿verdad? Y luego viene la emperatriz, que nos está indicando ya una manifestación. Y luego viene el número 4, que es el arcano, el real ser, vamos a decir, que es el Yod-Hi Bauj-Hi. Y entonces ahí ya empieza ahora sí una creación física. Y así nos vamos hasta completar lo que es los pies, que sería el arcano 21, ¿verdad? 21, donde nos dice que es el universo manifestado, ¿verdad? Y entonces pues, nos va a dar una idea completa, ¿verdad?, de que toda esa estructura que eres tú, ¿verdad?, es el reino de Dios. Bueno, pues así, mis hermanos, es cierto lo que se está diciendo. Todo eso que ves todos los días en el espejo, ¿verdad?, eso que bañas todos los días para ir a trabajar, ese es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Ahí está todo bien estructurado, todo bien determinado, ¿verdad? Vamos a seguir con la siguiente figura. Ahí, por favor. Entonces aquí podemos ahora sí apreciar esas 3 columnas, ¿verdad? Y
podemos ahora sí irnos viendo poco a poco cada céfira, ¿verdad? Lo que tiene. Y al principio nos dice Abba, o sea, Dios, la nada. Luego viene lo que es la eternidad, el vacío, y luego ya empieza ahora sí la corona, ¿verdad? O sea, empieza ya la creación de ese Adán, que no eres más que tú, ¿verdad? Esa estructura la podemos ver aquí ahora sí como 3 columnas, ¿verdad? Con todos sus sefirot y con la secuencia de la energía como va bajando hasta los pies, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es el árbol de la vida. El árbol de la vida pues realmente está constituido por el árbol de la vida, el lado derecho, y el lado izquierdo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué nos está indicando esto? Bueno, pues que tú eres esos 2 árboles, y a ti te corresponde utilizarlos de una manera equilibrada, de una manera correcta, no irte para un lado nada más, no irte a ambos lados, poniendo la atención a ambos lados para tener la columna del medio, que es el equilibrio. Y ese equilibrio es la corona, es la ciencia, es la belleza, es el fundamento, que es el sexo, y es lo que son los pies. Entonces tenemos un elevador directo a Dios. Un elevador directo a Dios, ¿por qué? Porque está el reino en los pies, ¿verdad? El fundamento en el sexo, la belleza en el corazón, la ciencia en la garganta y la corona en la mollera. Entonces ese es el elevador directo a Papá Dios. Por eso en las clases de la escuela de meditación Abba, ¿verdad? Cuando entramos en chakras, pues se le muestra a las personas esa escalera o ese elevador, ¿verdad? Para que vayan practicando cada uno de esos centros, ¿verdad? Y desarrollando esas energías que ahí están, ¿verdad? No hay que hacerlas, no hay que trabajarlas, ya están ahí. Lo único que hay que hacer, eso sí, es reconocerlas y ponernos a manejarla y controlarla adecuadamente. ¿Para qué? Para llegar a lo que es Abba, arriba, en lo que es en la mollera, y trascender hacia esa nada o ese todo, ¿verdad? Entonces podemos ver en otra figura, en la que sigue. Vamos a ver la figura que sigue, ahí, por favor. Aquí podemos apreciar, ¿verdad? Que Dios nos está dando la misma estructura, ¿verdad? Pero con sus atributos. Por ejemplo, en la parte de la mollera es Dios desconocido. En la parte del ojo derecho, Dios el Padre. En el ojo izquierdo, Dios el Hijo, el Verbo. En la garganta, Dios el Espíritu Santo. En lo que es el hombro derecho es Adán. En el hombro izquierdo es Eva. En el corazón es Adán, Eva, la humanidad. En la cadera derecha es la naturaleza naturante, o sea, la naturaleza que va a trabajar para generar lo que es la naturaleza física. Y luego en el cadera izquierda está la natura naturada, o sea, es la naturaleza producida. Y luego en el sexo es el universo, ¿verdad? Y en los pies este mundo físico material. Entonces ahí estamos viendo ahora sí cómo ese Dios, ¿verdad?, se muestra completamente ante los ojos de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa estructura es la misma estructura que tienes tú en tu cuerpo, la misma estructura que tú estás usando diariamente, la misma estructura que Él usa para que tú estés aquí, ¿verdad? Entonces realmente pues nada más está de sacar conclusiones y llegar a un final, ¿verdad?, en el cual podamos trascender todos y cada uno de nosotros. Empezando, ya como les dije al principio, es un hombre luz que tiene unas como especie de focos, ¿verdad? Vamos a decir la corona, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, la misericordia, el rigor, la fortaleza, la belleza, la victoria, la gloria, el fundamento y
el reino. Todas esas son unas sefirot, o sea, son energías que están en vórtice y que están brillando intensamente. Posteriormente vimos que esa estructura básica, ¿verdad?, tenía una serie de traves. Esos traves son los 22 arcanos del tarot, ¿verdad? Y ese tarot nos está definiendo y nos está dando la información para que veas cómo estás estructurado, para que te des cuenta cómo Papá Dios pone todos sus atributos en ti, en ti, en ti. ¿Para qué? Para que tú seas esta persona, para que tú seas este ser, para que tú te des cuenta, ¿verdad?, de quién eres, como decía en las pláticas anteriores, ¿verdad? Ahora tienes la información completa ya. Ahora sí, como dice la parte final que leía, dice: este es el mapa del universo. Este es el mapa del universo, o de toda la creación. Este es el mapa de la creación. Este es el árbol de la vida. Este es Adán. Es el mapa de la realidad. Una. De la realidad, una. O sea, dirás tú, bueno, pero son muchas componentes, muchas traves, muchas vigas. Sí, pero están conformando una unidad. Esa unidad eres tú, ¿verdad? Y esa unidad, pues como decía el Maestro Jesús, ¿verdad?, el Padre y yo uno somos. Así como el Padre y yo uno somos, así queremos los metafísicos, ¿verdad?, que todos sean uno, para que sea uno ese Padre Dios, que ese Dios sea uno solo, no que está dividido en muchas y muchas formas o religiones o pensamientos o definiciones también, porque muchas veces pues son conceptos, ¿verdad? Pero los conceptos pues pueden ser miles, millones, ¿verdad? Pero nunca llegar a esa unificación. ¿Por qué? Porque la mente, vuelvo a insistir, nos pone un velo, y ese velo pues es una ilusión, nada más. Entonces necesitamos trascender esa mente, necesitamos trascender ese pensamiento para poder llegar a la nada, como les decía ahorita, ¿verdad? Llegar a esa nada donde no existe ni espacio ni tiempo, es la eternidad, ¿verdad? No hay, como les decía, no hay espacio, no hay tiempo, no hay medida, no hay dimensión, simplemente un silencio, un vacío y una oscuridad total, ¿verdad? Y de ahí empieza ya, ahora sí, a surgir cosas, a aparecer cosas, ¿verdad? Pero esas son ya, como te diré, creaciones de algo o de alguien, ¿verdad? Como les decía en las clases, hay un observador, ¿verdad?, que está observando. Entonces genera una observación y genera un conocimiento. Bueno, pues hay que llegar a ese observador, hay que llegar a ese pensador impensado que nos está pensando, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, a través de la meditación, ¿verdad? A través de meterte a tu corazón, porque ahí en ese corazón, pues ahí mora Él. Y entonces ahí puedes contactar con Él, preguntarle todo esto, ver en qué consiste, para qué sirve todo esto, ¿verdad? Ahora, también en la escuela de meditación ABA te estamos ofreciendo cursos. ¿Para qué? Para que tú tengas esa información, pero directamente por ti, directamente en ti, ¿verdad? Se te va a enseñar por medio de prácticas muy sencillas y meditaciones muy simples para que hagas ese contacto y tengas la información adecuada, ¿verdad?, en el lugar adecuado, ¿verdad? No afuera, porque afuera, pues, como les digo, son conceptos, son ideas, ¿verdad? Pero allá adentro está el origen de esas ideas y de esos conceptos, ¿verdad? Es el pensador impensado que nos pensó o nos está pensando, o el observador que está observando y está creando la observación, ¿verdad? En las clases, pues, se les muestra a las personas cómo llegar a ser ese observador, ¿verdad? Cómo ser ese observador y estar en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque con esta estructura, pues tú estás en todos los lugares habidos y por haber. Y pasamos a la otra figura, por favor.
Entonces aquí podemos ver ahora sí ya que tenemos los 22 arcanos, ¿verdad? En ese 8, ¿verdad? Los arcanos del 0 al 12 están en la parte superior, que es toda la creación espiritual, toda la estructura espiritual. Y luego del 13 a la 21 está todo lo que es la creación material. Entonces, como podemos ver, pues realmente tú y tú, ¿verdad? Pues eres esa cábala viva, esa revelación viva, ¿verdad? Tú eres esa, ni más ni menos, completita, no le falta nada. Y voy a leer lo que dice: tú tienes en tu interior a un mundo espiritual que al proyectarlo fuera de ti va a aparecer, ¿verdad? Como un mundo externo a ti, el cual debes de actualizar y equilibrar a los dos perfectamente como un maestro. Y esa es la clave. En la escuela de meditación ABA les damos las herramientas, las prácticas y las meditaciones sencillas para que sean esos maestros de su propio reino, de su propia, vamos a decir, estructura, que la puedan manejar y controlar adecuadamente. Y luego dice: el ser de luz, el árbol de la vida, Adán, el que Rubín, guardián del paraíso, y tú no pueden ser otra cosa más que el mismo y lo mismo. Entonces aquí nos está diciendo ya que toda esa estructura divina, todas esas energías divinas, toda esa información divina, pues eres tú, así de simple. Eres tú completamente, de principio a fin, desde la punta del cabello hasta la punta del dedo gordo. Ese eres tú. Ahí está toda la creación. Por eso el Salmo 8 lo dice bien claro. ¿Qué es el hombre mortal para que lo tengas presente? Le dice el salmista a Papá Dios, le pregunta: ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente? El hijo del hombre terrestre. Por ejemplo, yo soy el hijo de Baldomero Luna y Ana María Vázquez, ¿verdad? Entonces yo soy el hijo del hombre, ¿verdad? Dice: ¿quién es el hijo? ¿Qué es el hijo del hombre para que cuides de él? Lo has hecho un poco menor que los ángeles. Sí, porque si vemos la jerarquía espiritual, pues vamos a ver que en la parte de la mollera están los tronos, en el tercer ojo están las dominaciones, en la garganta están las virtudes, en el corazón están las potestades, en el ombligo están los principados, en el esplénico están los arcángeles y en el sexo están los ángeles. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues el siguiente paso eres tú, ¿verdad? Tu cuerpo físico. Entonces, por eso dice: lo has hecho un poco menor que los ángeles. Entonces, tú eres el siguiente paso de la estructura jerárquica de ángel a hombre o mujer, es lo mismo, hombre o mujer, ¿verdad? Y entonces dice bien claro: ¿qué es ese hombre mortal? ¿Verdad? Le has hecho, o más bien has puesto debajo de sus pies todas las obras de tus manos. Entonces nos está indicando esto que estamos hablando ahorita, toda esa energía, toda esa creación, toda esa estructura, ¿verdad? Pues te la pone a ti, te la pone en ti para que tú hagas con esa creación lo que tú quieras, ¿verdad? Tampoco te va a decir: oye, no, estás mal, oye, no, estás bien. No, simplemente te deja ser, que hagas lo que tú quieras ser, ¿verdad? Por eso en la escuela les decimos, ¿verdad? Donde dejas de ser, realmente serás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando creas una personalidad, pues crees que esa personalidad eres tú y eres todo. Pero esa personalidad al término de la vida desaparece, ¿verdad? Lo que no desaparece es toda esa estructura energética, ¿verdad? Toda esa estructura energética se recoge en Dios y simplemente vuelve a su origen. Y lo que es el cuerpo físico, que es el templo, que está hecho con las manos de Dios, ¿verdad? Regresa a los 4 elementos, que es fuego, aire, agua y tierra, que son los elementos con los cuales está hecho este templo, ¿verdad? Pero ese templo lo hizo Papá Dios con sus manos, ¿verdad?
Dirás, bueno, pero entonces papá y mamá que tuvieron, bueno, papá y mamá lo único que hicieron fue un vehículo para que ese espíritu tuviera un vehículo físico, o sea, un cuerpo físico donde meterse en el momento de cuando surge del claustro materno el bebé y toma el aire. Ahí en ese momento el espíritu entra y toma posesión de ese cuerpo, ¿verdad? Pero es el templo que hizo Papá Dios en 9 meses, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a pensar, ¿verdad?, que toda esta información pues es como una revelación, ¿verdad?, para nuestro crecimiento espiritual. Como les decía, hay un curso que ofrecemos en la escuela que se llama el tarot como medio de despertar o como medio de iluminación o de crecimiento espiritual, donde allí se les va llevando de la mano por prácticas muy sencillas y meditaciones muy sencillas, ¿verdad?, a que hagan el contacto con cada arcano y que les dé una información directa, ya no una información de un maestro físico, ya no una información de un libro, ya no una información conceptual, sino una información directamente de la fuente, ¿verdad? Ese curso, ¿verdad?, es de 3 meses, son 12 clases, una vez por semana. Si están interesados, pues hay en el teléfono 81 86 87 05 29, ¿verdad? Ahí pueden pedir información. También pues pueden entrar a www.youtube.com, ¿verdad?, y buscar Sábados con Ava. Ahí se está subiendo esta información para que las personas que sean gustosas pues puedan entrar y verla o repasarla a su gusto, o si no aquí en regiovivo.com, ¿verdad? En vivo estoy ahorita de 9 a 10 de la mañana hablando con ustedes de estos temas, ¿verdad? Cada sábado estoy aquí, ¿verdad?, en regiovivo.com de 9 a 10 de la mañana hablando de temas metafísicos, ¿verdad? Pueden ustedes hablar o venir aquí y pues podemos platicar, podemos no sé, aclarar cosas, dudas, preguntas. Estoy a su disposición, ¿verdad? También podemos dar pláticas, ¿verdad?, donde ustedes me indiquen de qué tipo de plática quieren. Tengo una serie de pláticas de 2 horas, ¿verdad?, donde se da una información ya más completa o más profunda de estos temas, ¿verdad?, con filminas y todo eso para que la gente entienda y comprenda mejor. También hay lo que son los estudios de personalidad, estudios de patrón conductual, estudios del cromático, y tenemos el estudio de autoestima. Son estudios que se hacen para las personas que tengan problemas, vamos a decir, de enfermedades o de situaciones de estrés, situaciones traumáticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el estudio de patrón conductual pues es un estudio donde se analiza a la persona desde que el vientre hasta lo que es la actualidad. Se va viendo paso a paso, ¿verdad?, el desarrollo de su vida y ir quitando problemas y quitando situaciones que tengan problemas físicos, mentales y espirituales. Está el de la personalidad, donde se le muestra a la persona toda su vida como en un mapa, ¿verdad? Y el de autoestima para las personas que tengan baja autoestima, para que suban su autoestima. Y el algo cromático pues es el vestido cósmico o cómo te viste Papá Dios, con qué energías te viste y para qué te las pone, ¿verdad? Estamos muy dispuestos, ¿verdad?, que si nos llaman pues nosotros les damos la información o vamos a donde ustedes nos indiquen, ¿verdad?, para hablar, platicar, no sé, hacer aclaraciones, dudas, etcétera. Por lo pronto pues me da mucho gusto que estén aquí conmigo, oyéndome y viéndome. Me da mucho gusto que estén aceptando esta información, ¿verdad? Ahora, como les digo, no me crean nada.
métanse en ese punto del corazón, ¿verdad? Y van a tener la revelación directa, ¿verdad? Esto se recibió por medio de meditaciones, ¿verdad? Y se va complementando pues con cosas físicas, pues estos dibujos así de monitos y todo se va dando a través de ese desarrollo de esa meditación, ¿verdad? Entonces pues quisiera, no sé, que ustedes me hablaran, me contactaran para poder tener pues una idea más completa de todo esto, ¿verdad? Entonces pues no me queda más que decirles: mi corazón es tu corazón. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado de 9 a 10.